Muchas gracias, señor presidente. Diputadas y diputados, el dictamen que se presenta tiene, entre otros errores, dos omisiones que impiden dar cumplimiento a disposiciones constitucionales y que dejan pendientes temas muy sensibles, tanto para miles de trabajadores de las telecomunicaciones como a los usuarios de origen indígena que radican en pequeñas localidades de todo el país. Así, presento las correspondientes reservas para corregir las deficiencias y por razones de tiempo lo hago en una sola intervención. La primera omisión es respecto de los derechos de los trabajadores de las telecomunicaciones que se prometieron cuidar en la reforma constitucional de mayo de 2013, pero de los cuales no se dice ni una palabra en la iniciativa del Ejecutivo ni en el dictamen. Si no intervenimos con responsabilidad, se crearán las condiciones para que las empresas de las telecomunicaciones, en un afán de reducir costos y ganar mercados, terminan trasladando la reducción de costos a las espaldas y bolsillos de sus trabajadores. Por tanto, quiero dejar testimonio de una propuesta para modificar el artículo 43 del proyecto del decreto desde la denominación del capítulo octavo, que no debe referirse solo a los trabajadores del instituto, es decir, el órgano regulador, sino también a los operadores de telecomunicaciones y de radiodifusión. En consonancia con el artículo 18 transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, en la ley debe establecerse que los derechos de los trabajadores se respetarán en todo momento. De manera específica, debe señalarse que en las concesiones de todas las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión se incluirá un capítulo que haga referencia expresa a los derechos laborales. Y cuando digo todas, me refiero a las empresas de radio, las televisoras abiertas y de paga, así como las de telefonía fija y celular. Ninguna debe eludir su responsabilidad con los trabajadores. También debe señalarse que todas las empresas de radiodifusión y telecomunicaciones llevarán a cabo la capacitación y profesionalización de los recursos humanos para que el desarrollo del sector sea con base en la participación y mejoramiento de las capacidades de los trabajadores. Lo anterior debe hacerse en apego a los convenios de la OIT y al citado artículo 18 transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, que señala que los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en las empresas y organismos dedicados a las actividades que comprende el presente decreto se respetarán en todo momento de conformidad con la ley. Lo que les propongo es honrar y cumplir el mandato constitucional y no dejar la puerta abierta para que la lucha por el mercado de las telecomunicaciones sea aplastando los derechos de los trabajadores. La segunda omisión está vinculada al incumplimiento de dos disposiciones constitucionales. En este caso, las señaladas en el tercer párrafo del artículo 6º, así como lo dispuesto en la fracción sexta del apartado B del artículo 2º de la Carta Magna. De acuerdo al artículo 6º constitucional, el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Eso quiere decir que el sentido del mandato constitucional es que todas las personas deben tener acceso a ese conjunto de servicios, pero resulta que el dictamen tiene el efecto negativo de desalentar la inversión de la compañía existente Telmex sin obligar a las nuevas compañías a invertir en el desarrollo de la infraestructura. Así, ya no habrá nuevas inversiones, en especial fuera de las grandes ciudades, con lo cual no se cumplirá la garantía de acceso. Además, existe otro mandato constitucional en el artículo 2º, apartado B, que de manera específica
para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, obliga a las autoridades a extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Ello significa que existe el mandato aplicable a las autoridades federales para construir y ampliar las alternativas para la telecomunicación de las comunidades indígenas, pero lamentablemente el dictamen no se hace cargo de ese mandato. Lo anterior debe corregirse y expresarse claramente en la ley. La propuesta que presento consiste en establecer en el artículo 118 la obligación de los concesionarios que en la actualidad operen redes públicas de telecomunicaciones en pequeñas localidades, las sigan operando hasta en tanto el Instituto Federal de Telecomunicaciones imponga la obligación de participar en este mercado a los demás operadores de telecomunicaciones, partiendo del principio de la no discriminación hacia los clientes y la extensión de la red de telecomunicaciones. Termino, señor presidente. Es decir, que si no intervenimos, el perjudicado será el usuario. Las empresas existentes, es decir, Telmex, ya no tienen incentivo para intervenir en pequeñas localidades y las nuevas empresas tampoco lo harán porque les importa más el mercado de las grandes ciudades, de manera que la inversión en este rubro queda en riesgo y con ello la obligación de extender el servicio a las pequeñas comunidades donde radica la población indígena se convertirá en letra muerta. No caigamos como Cámara Revisora en el absurdo de identificar áreas débiles en el dictamen y que aún señalándose vacíos respecto de los mandatos constitucionales, simplemente los ignoremos. Los invito a corregir estos dos artículos y con ello optimizar las definiciones y obligaciones legales. Los planteamientos son sencillos y protegen el interés general. Solo falta la voluntad política de ustedes para tener, por lo menos en estos aspectos, una mejor ley. Le solicito, señor presidente, plasme de manera íntegra en el diario de los debates mis propuestas de reserva. Por su atención, muchas gracias.